Bueno, entonces continuando con esto acerca de derivabilidad y continuidad, recordemos que una función era continua, vamos a ver las definiciones, ¿sí? Una función es continua en x0, ¿sí? Yo tengo una función definida en un dominio y quiero saber si es continua en un determinado punto en particular, en un determinado valor de x. Entonces yo voy a decir, ¿es continua en x0? Sí, existe la función en x0, o sea, tiene que existir este valor. Tiene que estar definida la función en x0 y vale algún valor y0. Además, existe el límite cuando x se acerca a x0 de f de x. Acuérdense que para que exista el límite tienen que valer igual los límites laterales. Cuando yo me acerque a x0 por izquierda y por derecha, el valor del límite me tiene que dar igual el valor L. Y además se tiene que cumplir que ese valor L sea igual al valor de la función en el punto. Entonces ahí yo tengo que la función está definida. Cuando me acerco por izquierda vale una cosa. O sea, me acerco por izquierda, me acerco por derecha y la función vale eso. Listo, ahí es continua. Y lo que habíamos visto en la clase 11 de derivadas es que era derivable en x0 si existía el límite cuando delta x se acercaba a 0 por izquierda y el límite cuando x se acercaba a 0 por derecha de este cociente incremental, de la tasa de variación. Bien, entonces acá lo mismo, me estoy fijando en x0, ¿qué pasa con este límite cuando me acerco de un lado y del otro de delta x? Recuerden que yo estoy con un x0, lo que yo hacía era tomar un delta x y después ir achicándolo. Entonces, en un caso, delta x es positivo, acá, y en otro caso, desde x0, el delta x es negativo. Me estoy acercando con el delta x desde este lado. Entonces, si los dos límites existían y daban iguales, la función es derivable en x0. Entonces vamos a demostrar esto. Un problema que es sencillo de ver. Acá tengo las gráficas. Es un problema sencillo de ver. Por ahí se va a hacer un poco largo las demostraciones, pero son fáciles igual. Entonces, lo que tenemos es la actividad 95, 1. Que es esta función definida a trozos en estos tres pedazos del dominio, desde menos infinito hasta 4, entre 4 y 6, y desde 6 hasta infinito. Bueno, si miramos las tres funciones, en estos casos en sí misma cada una no presenta dificultades. Es decir, miramos la primera función, x² menos 3x es una parábola. Una parábola en sí misma es continua y es derivable en todo su dominio. Si esta función tuviera alguna dificultad, fuera, no sé, una homográfica, una racional, si fuera alguna función que presenta algún problema en sí misma, tendríamos que buscar esos puntos. Pero en este caso no es una parábola. Lo mismo con esta, es una recta y esta es una función constante. Por lo tanto, los puntos que van a tener algún tipo de problemática van a ser los extremos de definición, los saltos de definición. Entonces, solamente voy a demostrar continuidad y derivabilidad en esos puntos porque ya sé que en el resto de los puntos está definida y es derivable. Entonces, vamos a analizar en x igual 4. Vamos a empezar por el primer punto, que es el primer salto en la definición. Primero hay que fijarse si existe f de 4. Entonces, f de 4 existe porque dice que cuando x es igual a 4, la función vale esto. Es decir, que esto es 4 al cuadrado menos 3 por 4. Esto es igual a 4. Bueno, me queda 4, 16 menos 12, 4. Ahora vamos a mirar si existen los límites. Entonces hago el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 4 por izquierda. Me estoy acercando a 4 con valores más chicos que 4, es decir, que estoy en este lugar de la definición. Bueno, en este caso ya sé que no hay problema. Perdón. Esto sería de x al cuadrado menos 3x. Esto es igual a 4 al cuadrado menos 3 por 4. Esto es igual a 4. Por izquierda ya sé porque era lo mismo que la función. Por derecha podría llegar a aparecer el problema, porque ahí es donde cambia la definición. Entonces tenemos, por derecha, estoy acá, porque acá estoy con los x que son más grandes que 4. Entonces acá me queda de 5x menos 16. Poner 4 acá no me da ningún problema, el problema va a ser el resultado. Entonces vamos a ver, esto me da 5 por 4 menos 16. 5 por 4, 20 menos 16, 4. Bien, entonces es continua. Porque como el límite por izquierda me da igual al límite por derecha, significa que existe el límite cuando x tiende
a 4 de f de x y es igual a 4. Y además, como me dio igual que la función, tengo que f de x es continua en x igual a 4. ¿Sí? O sea que el límite de por izquierda sea igual al límite por derecha significa que existe el límite. Y queda 4. Y además, como la función en x igual 4 valía 4, la función es continua en 4. Bueno, una confusión, todo da 4. Pero bueno, significa eso, que en x igual 4 la función vale 4. Vamos a ver si es derivable. Entonces lo que voy a hacer es tomar... Lo que quiero hacer es calcular f' de 4. Entonces lo que voy a hacer es tomar el límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda de f de 4 más delta x menos f de 4 sobre delta x. Esta ya sé que existe. ¿Bien? Recuerden, esa era una condición para que sea derivable, tenía que existir la función ahí. Bueno, ya sé que existe. Entonces lo que voy a hacer es tomar este límite. Como me estoy acercando por izquierda, me estoy acercando con este lugar de la definición. Entonces esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de... Lo que hago primero es tomar esta función evaluada en 4 más delta x. Donde veo x pongo 4 más delta x. Me quedaría 4 más delta x al cuadrado menos 3 por 4 más delta x. Menos f de 4, que ya sé que es 4. ¿No? Esta es f de 4. Dividido delta x. Bueno, ahora queda operar esto, ¿no? Hay que hacer este binomio, la distributiva acá. Esto es igual. Me quedaría 16 más 4 por 2 por delta x, 8 delta x, más delta x al cuadrado. Acá hago esta distributiva, menos 3 por 4, 12, menos 3 delta x. Y me queda un menos 4 que era f de 4, dividido delta x. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda. Me queda delta x al cuadrado que está solo, 8 delta x menos 3 delta x más 5 delta x. Me queda 16 menos 12, 4 menos 4, 0. Bien, esta se cancela. Dividido delta x. Esto es igual. Ahora puedo, como tengo delta x en todos los términos, podemos sacar factor común. Delta x y me queda delta x más 5 sobre delta x. Este se me va con este y ahora no tengo ningún problema en sacar este límite. Ya no tengo indeterminación. Entonces, esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda de delta x más 5. Esto es igual a 5. ¿Bien? Entonces lo que demostré es que la derivada por izquierda me da 5. Vamos a comprobar con la derivada por derecha si me da igual. A 0 por derecha, de f de 4 más delta x. Esta parte es como todo igual. Bien, es lo mismo, pero ahora me acerco a 0 por derecha. ¿Qué pasa ahora? Acercarme a 0 por derecha es acercarme usando esta función. Entonces lo que voy a hacer es, acá, donde vea x, pongo 4 más delta x. Entonces esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 por derecha de 5 por 4 más delta x menos 16. Y acá iría f de 4. Pero f de 4 es usando esta definición, ¿sí? F de 4 ya la tengo, es 4. No es que ahora tengo que poner acá. Bueno, igual me da igual porque es continua. Pero acá sería 4. ¿Sí? Eso yo ya lo tengo, ese valor. No tengo que evaluar de nuevo. Sobre delta x. Bueno, entonces operamos. Hacemos esta distributiva. Me queda 5 por 4, 20. Más 5 delta x. Menos 20, porque me queda menos 16, menos 4, menos 20. Sobre delta x. Este se me va con este. Me queda de 5 delta x sobre delta x. Esto es igual a 5. Fíjense entonces, la derivada por izquierda y por derecha me dio igual. Es decir, existe f' de 4 y es igual a 5. Bien, en este caso lo que me está diciendo
es que la pendiente de esta función en el 4 vale lo mismo que la pendiente de esta función. Fíjense, la pendiente de esta función es 5. No hacía falta en realidad hacer todo esto porque como esta ya sabíamos que era derivable, pero está bueno usar la definición. Fíjense, esta es una recta. La pendiente de esta función es 5. Y esta, en x igual 4, que es una parábola, que la pendiente está cambiando todo el tiempo, ¿no? Una recta tiene una pendiente constante, va a ser siempre 5. La parábola, la pendiente le está cambiando todo el tiempo, porque a medida que la parábola va siendo así, la pendiente de la recta va inclinándose cada vez más. Pero justo en el 4, la pendiente de esta función es 5. Porque si yo hago una derivada por regla, fíjense que acá me queda 2x menos 3. 2 por 4, 8. Menos 3, 5. Bien, lo que me dice es que justo en x igual 4, esta función tiene pendiente 5. Solo en el 4 tiene pendiente 5. Y que justo es lo mismo que la pendiente de esta. Por lo tanto, esa función ahí es derivable. Bien. ¿Se entiende? Ahora después miramos el gráfico. Vamos a ver en el otro punto que sería en el 6. Vamos a evaluar qué pasa con esta función en el 6, que es el otro salto. Después en el medio, acá, entre 4 y 6, ya sé que es continuo y derivable, es una recta. Vamos a ver qué pasa justo en el 6, que es cuando hay este salto. Entonces primero vamos a analizar la continuidad. Vamos a ver si existe f de 6. F de 6, según la definición, es 5 por 6 menos 16. 6 por 5, 30, menos 16, 14. Bien, ya nos está pareciendo que sí, ¿no? Y entonces ahora me fijo, el límite, cuando x tiende a 6 por izquierda de f de x, es, cuando me acerco por izquierda, es acercarme con esta definición. De 5x menos 16, esto me da 14, esto ya lo sé. Y el límite cuando x se acerca a 6 por derecha de f de x es igual al límite cuando x se acerca a 6 por derecha de 14. ¿Bien? Porque me estoy acercando con el mismo valor. Me estoy acercando con este lado de la función, porque por derecha sería con valores más grandes que 6, me acerco acá, entonces de 14, esto es 14. Entonces, existe el límite cuando x tiende a 6 de f de x es igual a 14, vale lo mismo que la función, por consiguiente f de x es continua en x igual 6. Vamos a ver la derivada. Límite cuando delta de x tiende a 0 por izquierda de f de 6 más delta x menos f de 6 sobre delta x. Esto es igual. Me estoy acercando por izquierda, es decir, me estoy acercando con la función 5x menos 16. Entonces esto me queda el límite cuando delta x se acerca a 0 por izquierda de 5 por delta x más, por 6 más delta x, bueno, es lo mismo, ¿no? 6 por delta x menos 16 menos f de 6, que es 14. Bien, esto es f de 6 sobre delta x. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda. 6 por 5, 30, más 5 delta x, menos 16 menos 14 me da menos 30, sobre delta x, este se me va con este con este. Bueno, en realidad sería en el siguiente paso, se van de 5 delta x sobre delta x, este se me va con este, esto me da 5. ¿Bien? Bueno, esto lo hicimos medio al cohete, porque ya sabíamos que tenía que dar 5, porque de este lado tengo una recta que tiene una pendiente constante que vale 5. Pero fíjense cómo al hacerlo por definición nos da también. Esto es para que veamos cómo las cosas encajan. Vamos a hacer ahora el límite por derecha. Límite cuando delta x tiende a 0 por derecha de f de 6 más delta x menos f de 6 sobre delta x. ¿Bien? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 6 más delta x, pero por derecha del 6. Es decir, la función vale 14 para cualquier valor de x.
Porque eso es lo que significa constante. No importa cuánto valga x. No importa si x vale 6 más delta x. El resultado es 14. Entonces acá es 14. Bueno, perdón, me olvidé de poner. Esto es igual al límite, cuando delta x se acerca a 0 por derecha, de 14, que es lo que vale f de 6 más delta x. Menos f de 6. F de 6 vale 14. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este 14 es f de 6. F de 6. Y este 14 es la función evaluada en 6 más delta x. Porque si estoy en 6 más delta x, estoy en un valor más grande que 6. Y si x es más grande que 6, la función vale 14. Entonces, este 14 es f de 6 más delta x y este 14 es f de 6. Dividido delta x. Y esto es 0. 14 menos 14 es 0. Entonces, recuerden que acá no es indeterminada 0 sobre 0. Porque es cierto, delta x se me está acercando al 0. Pero 14 es 0 clavado. Entonces acá es 0 clavado sobre algo que se acerca a 0 es 0. Entonces, ¿qué tenemos? El límite, la derivada por izquierda me dio distinta a la derivada por derecha. Hay un salto, la derivada es discontinua. La derivada no es continua en el 6. Por consiguiente, estos 3 circulitos significan por consiguiente o por lo tanto, es lenguaje matemático. Por consiguiente, f de x no es derivable en x igual 6. ¿Sí? Entonces si la función no es continua en x0, entonces no es derivable. Ahora, si es continua, puede ser que sea derivable o no. Es lo que demostramos acá. En este caso la función es continua en todo el dominio, porque en x igual 4 y en x igual 6 era continua, seguía la función, no había saltos. Pero la derivada sí salta. Bueno, esto es lo que vemos acá, fíjense. Fíjense acá. Esta es la parábola, que viene desde menos infinito hasta acá que está el 4. ¿Bien? En 4 vale 4. Bueno, está cambiada la escala para que me entre clarito, pero este es 4 de x y este es 4 de y. En 4 vale 4. Y después fíjense que este pedazo de acá no es la parábola, sino que es un pedazo de recta. ¿Ven? Esta es la parábola como va subiendo así y este es el pedazo de recta. Pero justo ahí da la sensación de que no hay un salto, no hay un piquito, no hay algo raro acá. Vemos como una continuidad. A eso, cuando la función es derivable en un punto, se dice que es suave allí. ¿Bien? La función es suave en x igual 4. Porque si bien hay un salto de definición, no solo es continua, sino que además es derivable y las pendientes coinciden acá. En cambio acá no, fíjense, acá hay un salto súper abrupto. Viene así como subiendo con toda tranquilidad y de repente hace... Esta es la función, esta es f de x. Acá salta a 14. Entonces, si bien la función es continua, porque si me acerco por izquierda vale 14, si me acerco por derecha vale 14, y en x igual 6 vale 14, lo que veo es que esta viene subiendo y después hace así. Entonces acá no es suave la función, no es derivable. Y eso también lo puedo ver cuando grafico f'. F'. Fíjense, f', la derivada de x cuadrado menos 3x, dijimos que era 2x menos 3, que sería esta función, esta recta. Acá lo que se ve es que la derivada, el valor de la derivada va aumentando. Después se queda clavado en 5, porque habíamos dicho que la recta, la derivada vale 5 constante, que es esto. Entonces lo que vemos acá es que la derivada es continua en el punto, en x igual 4. ¿Ven? ¿Vale? Cuando llega acá, la derivada de la parábola vale lo mismo que la derivada de la recta y vale 5, en x igual 4. Pero después, en 6, la derivada se cae a 0 abruptamente. Valía 5 y después se cae a 0. O sea, lo que tenemos es que f' es discontinua. Por lo tanto, como f' es discontinua, f no es derivable. O sea, f sí era continua en el 6, pero no es derivable. ¿Y qué tengo? Que f' es discontinua en el 6. Entonces, lo que tenemos acá es que en el 6 la función no es suave y en el 4 sí.
es suave. ¿Ven? En el 4 la función es continua y derivable, y en el 6 es continua pero no derivable. Bueno, estas serían las demostraciones.